Bueno, esta estructura en forma de pirámide que hacíamos referencia cuando este chico preguntó, comparábamos con lo que es una deducción en un sistema axiomático, algunos autores lo comparan. Bueno, o sea, esto recibe un nombre, una teoría T. Una teoría T es un sistema hipotético deductivo. ¿Por qué una teoría de la ciencia empírica recibe el nombre de sistema hipotético deductivo? Porque es un conjunto de enunciados enlazados por relaciones deductivas. Toda la estructura, todo es una teoría. Se lo simboliza teoría T. Y recibe el nombre técnico de sistema hipotético deductivo. Es un conjunto de enunciados que están encadenados, enlazados por relaciones deductivas. De enunciados de un alto grado de generalidad y abstracción, se van deduciendo enunciados de menor grado de generalidad y abstracción hasta llegar a las consecuencias observacionales, a los enunciados observacionales o enunciados básicos, que son singulares o muestrales. Singulares pueden hablar de un individuo, pueden hablar de un animal de laboratorio, un chimpancé, un perro, un gato, pero también puede hablar de una muestra, una jaula de ratones de laboratorio. O sea, pueden ser singulares o muestrales. Se los denomina el conjunto de estos enunciados base empírica. Bueno, pero vayamos de arriba hacia abajo. Las hipótesis de más alto grado de generalidad y abstracción, que por lo general son las hipótesis fundamentales de una teoría, son hipótesis teóricas puras. Esos enunciados, las hipótesis teóricas puras, están compuestos por términos lógicos y por términos teóricos. No tienen términos observacionales. Términos teóricos y términos lógicos. Son hipótesis que hablan de cosas de un alto grado de abstracción que no son observables, como el inconsciente, el superyo, el alter ego, en la teoría psicoanalítica, átomo, o sea, entidades que no son observables. De estas hipótesis de un alto grado de generalidad se van a desprender hipótesis de un grado medio de generalidad, llamadas reglas de correspondencia, porque hacen corresponder lo no observable con lo observable. Estas hipótesis teóricas mixtas, reglas de correspondencia, están constituidas por términos lógicos, teóricos y observacionales. Tanto las teóricas puras como las teóricas mixtas pertenecen al nivel 3, el más alto nivel. Las generalizaciones empíricas, nivel 2, como por ejemplo todos los metales se dilatan al ser sometidos al calor, todos los cuerpos pesados son atraídos, ¿no?, por la superficie terrestre. Son generalizaciones empíricas, tienen términos lógicos y observacionales, no tienen términos teóricos. Ahora, ¿cómo se hace el pasaje entre lo teórico abstracto, lo teórico puro y lo observacional a través de las reglas de correspondencia? Hacen corresponder lo observable con lo no observable. Cuando lo vimos por primera vez este tema, yo hacía referencia a un ejemplo que da el profesor Schuster, que fue un investigador que ocupó el cargo de decano de esta facultad. No, perdón, es el padre. No, es el de filosofía, es Felix Schuster.
Federico Schuster fue el hijo, fue decano de esta facultad. El padre, Felix Schuster, es el que fue decano en filosofía. El ejemplo es de Felix Schuster, del de filosofía. Él toma la teoría psicoanalítica de Freud y entonces pone como ejemplo de hipótesis teóricas puras, hipótesis que hablan del inconsciente, del alter ego, del super yo. Sí. ¿Esas hipótesis pueden ser falsables? Tienen que ser falsables. Pero Tienen se que habla ser. de inconsciente, ¿eso tiene denotación? Carnap tiene una visión particular, pero esto no es de Carnap. No, para la falsabilidad de Popper. Para Popper son falsables, para Popper son falsables. Popper de ninguna manera considera que inconsciente es metafísico, el que considera que es metafísico es Carnap, ¿no? Y vamos a ver por qué, cuál es la diferencia entre Popper y que para Popper son falsables, sí, no son metafísicas. Bueno, finalmente de las generalizaciones empíricas se desprenden. Estábamos con la teoría psicoanalítica que da Schuster. Schuster dice, las hipótesis teóricas puras hablan del inconsciente, del super yo, del alter ego, ¿no? Y las generalizaciones empíricas son hipótesis que hablan sobre las fobias, las neurosis, las histerias. Ahora, ¿cómo se hace corresponder lo que pasa en el inconsciente con una histeria? Bueno, hay hipótesis teóricas mixtas que hacen el nexo. Finalmente tenemos en la base empírica los casos particulares. La histeria de tal paciente, la fobia de tal otro paciente, la neurosis de tal paciente, los casos singulares. Ahora, con respecto a lo que dijiste vos, para Popper, hipótesis que hablan sobre el inconsciente son falsables porque está la base empírica contra la cual se puede someter a prueba. ¿Cuál es el problema para Carnap? Carnap llama a estos enunciados protocolares y él considera que son metafísicas todas aquellas teorías, todas aquellas hipótesis, todos aquellos enunciados que no puedan ser sometidos a los enunciados protocolares. Pero es una visión muy particular de él. Él considera que inconsciente es un término metafísico, pero no así los demás hipotéticos deductivistas. Para él lo fundamental, para Carnap, lo fundamental está acá abajo, los enunciados protocolares. Todo tiene que ser sometido a esto y esto es quien define, ¿no? En cambio, para Popper lo fundamental está allá arriba. ¿Vos querías hacer alguna pregunta de esto? En el caso que vos pusiste, ¿cuáles serían las hipótesis teóricas mixtas? ¿Cuáles las mixtas? Bueno, yo no soy psicoanalista, pero cierta vez que estábamos dando una clase en el ITBA, una profesora que tampoco es psicoanalista, pero tiene formación en psicología gestáltica, puso un ejemplo, ¿no? Puso como ejemplo de hipótesis teórica mixta porque el sujeto entabla una relación incorrecta con su inconsciente, es que se desencadena una fobia, por ejemplo, ¿no? El sujeto, ¿no?, entabla una relación incorrecta en su inconsciente, se desencadena una puerta. ¿Qué enunciado dice eso? Una hipótesis teórica mixta. O sea, está hablando de inconsciente, está el término teórico inconsciente en ese enunciado y está el término fobia. El término fobia es observacional, una fobia puede observarse, el término inconsciente es teórico, el inconsciente no puede localizarse empíricamente, no es observable. Ahora, si ese enunciado está bien, yo no me responsabilizo, lo dio una colega mía con formación psicoanalítica, ¿no? Yo en realidad no recuerdo Schuster qué enunciado daba. En las hipótesis teóricas puras tiene que haber términos sin extensión. Términos
que hagan referencia a entidades que no son observables, cuya aceptación depende de la aceptación de la teoría que los contiene. Átomo. El átomo no es observable. Un microscopio electrónico no nos permite observar el átomo. Lo que hace el microscopio electrónico es reconstruye teóricamente las trayectorias de las partículas subatómicas y al reconstruir, si esas partículas se detuvieran, constituirían el átomo. Entonces es una reconstrucción, no es una observación. O sea, en la teoría psicoanalítica, el inconsciente, el alter ego, el superyo no son observables. Y la aceptación de la existencia de esas entidades supone la aceptación de la teoría que los contiene. En la teoría económica marxista, plusvalía. Un liberal no te aceptaría nunca la existencia de la plusvalía. Para aceptar la existencia de la plusvalía, que es inobservable, hay que aceptar la teoría que los contiene. Por supuesto que hay economistas no marxistas que aceptan la existencia de la plusvalía, pero digo, un liberal no la aceptaría nunca. Profe, sí. En el caso que dio usted todos los metales se dilatan con el calor, en las teóricas mixtas, ¿cuáles serían en ese caso? Tenemos que buscar otra hipótesis. Yo no soy físico, realmente me están preguntando de todas las disciplinas y no soy físico. Pensándolas las voy a detectar, pensándolas, pero en este momento no se me vienen a la mente. Si alguno de ustedes tiene más conocimiento de física que yo, puede poner los ejemplos, ¿no? La cuestión no pasa por saberse de memoria todos los ejemplos. La cuestión pasa por saber distinguir si los términos que los componen hacen referencia a una entidad observable o no hacen referencia a una entidad observable. Sí, porque a mí me han tomado un enunciado y clasificarlo en qué nivel estaba. El 1, 2 o el 3 era otro parcial. Bueno. ¿No puedo dar ejemplo de hipótesis falsables? ¿Cómo? De hipótesis falsables. Sí, ahora vamos, pero antes tenía otra pregunta. Te tomo tu pregunta y la anterior que me preguntaban sobre el papel de las hipótesis auxiliares para Lakatos. A ver otra pregunta. Espera que... Sí, vos qué querías. Estamos hay un verdadero caso que dice los enunciados empíricos básicos se refieren siempre a una sola entidad. Ah, bueno. Es la palabra del falso. Sí, bueno. Sería falso porque... La palabra... Espera, que acá hay un gran problema. Vamos a tomar como libro sagrado el libro Astivera y Ambrosini. Sí, porque hay otro... Entidad. Cosa que es confusa. Una sola entidad. Dice, los enunciados básicos hacen referencia a una sola entidad. Un chimpancé es una entidad, ¿no? Un animal de laboratorio es una entidad. Una jaula de ratones de laboratorio es una entidad. Vamos a poner otro ejemplo para que se vea que está mal lo que hace el libro, pero yo les propongo aceptar lo que dice el libro, pero está mal. Boca, River, Racing, Independiente son entidades. Son entidades. La Asociación del Fútbol Argentino, a la cual están afiliados, es una entidad de un grado superior, pero no deja de ser una entidad. También es una entidad. Un ratón de laboratorio, enunciado singular, un ratón de laboratorio es una entidad. Una muestra de ratones de laboratorio es una entidad. La palabra entidad es ambigua. Entonces ahí se está tomando un ejercicio sobre una palabra ambigua. Sí. Sin aclarar. Sin aclarar, por eso. Porque en el taller una entidad o un conjunto finito de entidades. Claro, por eso toma entidad en sentido singular el libro, pero no está bien, ¿eh? Ok.
O sea que Pero a nivel secundario. tomemos como libro sagrado el libro Astivera Procini, O sea pero que- no quiere decir que esté bien. O sea que podés tener más. Lo tomamos por el bien de ustedes. Así nos va a ir eso. ¿Eh? Más de una entidad, pues hay que hacer. El libro considera entidad sinónimo de individuo, singular. Son varios. Sí. Pero también una entidad puede ser un conjunto de individuos. Como les decía, Boca, River, Racing son entidades. La Asociación del Fútbol Argentino es otra entidad que contiene a las entidades anteriores. Pero bueno, tomamos entonces como palabra sagrada lo que dice el libro. ¿Y cuál es la pregunta? Decía, los enunciados empíricos básicos se refieren siempre a una sola entidad. Entonces, ¿verdad? A ver, ¿se refieren los enunciados? Ah, no, es falso. Es falso porque se podría referir a un conjunto de entidades. Pero también toma la palabra singulares como particulares. ¿Son sinónimos singulares y particulares? Sí. Porque están plagados. Sí. Lo que no está bien es decir un conjunto finito. O sea, tomar entidad como sinónimo de un individuo, eso no está bien. Pero bueno, si lo dice el libro, lo contestamos según el libro. Pero la palabra entidad es ambigua. Por eso, que hace referencia al conjunto como entidades, lo pondríamos como verdadero. Pero si nos especifica que es un conjunto, sería falso. Sí. Pero no lo especifica. El librito de ejercicio no lo especifica. Se remite al libro y en el libro está la ambigüedad. Bueno, a ver, tu pregunta. ¿Cómo Lo que era? yo quería saber es cuál es la función de las hipótesis auxiliares cuando los enunciados observables son refutados. Claro, acá tenemos, en el programa de investigación tenemos núcleo duro, donde están las teorías fundamentales, y el cinturón protector. En el cinturón protector tenemos hipótesis auxiliares y enunciados observacionales. ¿Qué puede pasar? Los enunciados observacionales podrían refutar esta teoría, una de estas teorías fundamentales, pero no pueden ser refutadas. O sea, son irrefutables por decisión metodológica de la comunidad científica. O sea, la comunidad científica que ha diseñado el programa de investigación dice, esto no se toca, el núcleo duro no se toca, es irrefutable. Entonces, supongamos que alguno de estos enunciados observacionales refutaran estas teorías, cambiando de hipótesis auxiliares, cambiando las hipótesis auxiliares, se puede evitar la refutación de las... O sea, el papel es defusible, ¿no? Evitan la refutación de... Ok. Sí. Sí, era esa la más. Eso tendría que ver también con una hipótesis ad hoc. Bueno, Popper lo acusaría a Lakatos de que estas hipótesis son ad hoc. Popper. Pero para Lakatos no son legítimas. Para Lakatos son auxiliares. Porque Lakatos acá está más cerca de Kuhn. Son recursos legítimos de su programa de investigación. Vos me que preguntabas... Hipótesis falsable. ¿Qué quiere decir falsable? La definición de diccionario de la palabra falsable. Que puede ser falsada. La definición de diccionario de la palabra falsable es... Yo no sé. La diferencia entre falsable y falsa la sé. Lo que no me queda claro es la estructura de la que hay abajo. Sí, la articulación de... A ver. Ah, no hay probabilidad. Enunciados probabilísticos, enunciados metodológicos, enunciados a fin de término de signos de notación, amplio, columna, de la estructura. A ver. Probabilístico no son falsables. Porque si yo digo, ¿no? Hay un 70% de probabilidad de que ocurra un terremoto, ¿no? Y el terremoto no ocurre, mi hipótesis no fue refutada. Porque yo digo, había un 30%. Los enunciados probabilísticos no son falsables, porque siempre hay un porcentaje de probabilidad de que esa situación no se dé. Los enunciados que no son, los tautológicos tampoco. ¿Te acordás? Vos estabas el día que yo di el ejemplo. Todo
50 años es menor de 60. Y el otro ejemplo que di. En el África Central existe una familia de cuervos blancos. Todos los cuervos son negros. Es un enunciado empírico falsable, según Popper, porque puede aparecer un cuervo de otro color. Yo digo, en el África Central existen cuervos blancos. Eso no es verdad, lo estoy inventando yo. Pero la posibilidad lógica de que aparezcan cuervos blancos queda abierta. Existe una posibilidad lógica de la aparición de los cuervos blancos. Por eso todos los cuervos son negros, es falsable. Pero todo hombre de 50 años es menor de 60, es una tautología, es un cálculo aritmético, es irrefutable. Porque no solo no existen hombres de 50 mayores de 60, sino que no pueden aparecer. Entonces hay una contradicción. Es una contradicción. O sea, el hecho de que aparezca un hombre de 60, un hombre de 50 mayor de 60, sería un enunciado contradictorio. Entonces, aparecer un cuervo blanco es posible, pero aparecer un hombre de 50 años mayor de 60 no es posible porque es contradictorio. La aparición del cuervo blanco no es contradictorio. La aparición del cuervo blanco refutaría todos los cuervos son negros. Es falsable. En cambio, una tautología es un enunciado irrefutable. Las tautologías, los enunciados probabilísticos, los enunciados problemáticos que están enunciados en un lenguaje vago, ambiguo, esos también. Los enunciados metafísicos también son irrefutables para Popper. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. El método hipotético deductivo es un método inductivo también. No. Vos estabas cuando hicimos la llave, las dos llaves. No. Uno de los dos métodos inductivos forma parte del hipotético deductivista. Cuando empezamos la clase dijimos, hay dos inductivismos. El inductivismo verificacionista, ingenuo o estrecho, y el inductivismo confirmacionista, llamado amplio o sofisticado. Este inductivismo, forma parte del método hipotético deductivo junto al falsacionismo. Claro, Hempel y Popper. Claro, falsacionismo o refutacionismo. Popper no acepta la inducción, habíamos dicho, queda fuera de la llave de los inductivismos. Hempel acepta la inducción como método de justificación. Estos aceptan la inducción totalmente como método de descubrimiento y de justificación. Entonces, estos Hempel es inductivista en la justificación, pero no en el descubrimiento. Los verificacionistas son inductivistas en el descubrimiento y en la justificación. Y Popper no es ni inductivista ni en el descubrimiento ni en la justificación. Sí. A ver. Acá, borro esto. Vamos a borrar acá. Triángulo de Sauer. A ver. Gobierno, aparato productivo, comunidad científico-tecnológica. ¿Sí? O sea, acá los empresarios, industrias, ¿no? Las industrias, acá científicos y técnicos y tecnólogos,
también se llama I+D, y acá el gobierno, ¿no? Gobierno, el Estado. Sí, concretamente, tu pregunta acá apuntado. Es crítico, esto es crítico al modelo cientificista. Esto es superador del... Esto está dentro de lo que es la escuela de pensamiento latinoamericano, ¿no? Crítica del cientificismo, o sea, que favorece la industrialización, o sea, superadora del perfil agroexportador de nuestros países latinoamericanos. Tanto el modelo interactivo como el triángulo de Sábato son externalizados. Externalistas, no, son superadores del cientificismo. El modelo, o sea, el triángulo de Sábato se relaciona con el modelo interactivo de innovación tecnológica y el modelo lineal se relaciona con el cientificismo. El modelo lineal y modelo interactivo. La noción de innovación, según Sábato, innovación es la transferencia de todo proceso, la transferencia del proceso productivo de conocimiento científico o no científico propio, ¿no? Manejar la noción de innovación y después modelo lineal y modelo interactivo. El interactivo es el que va de ciencia, tecnología, sociedad, o puede ser de sociedad a ciencia. Claro, sí, el otro. Que van saltándose. Hay relaciones de ida y vuelta, relaciones internas, sí, de todo tipo. La profe los jueves nos dijo que cómo formular un sistema axiomático no entraba, pero en las actividades del PAR está. Sí, no, cómo formular no está. Lo que les puede tomar de sistema axiomático son los componentes, o sea, qué es un axioma, qué es un teorema, qué es una regla de inferencia, qué es un término primitivo, qué es un término definido, qué es una definición. Eso por un lado, ¿no? ¿Qué es, vuelvo a repetir, qué es un axioma, qué es un teorema, qué es una regla lógica, regla de inferencia, qué es término primitivo, qué es término definido, qué es definición? Después otras cosas que les podrían preguntar son las propiedades, consistencia, independencia, completitud y la diferencia entre sistema formal e interpretado. Los sistemas antiguos aristotélicos son interpretados, los sistemas actuales son formales. Esas cosas nada más. Y en los interpretados el tema del modelo y todo eso claro. Modelo es una interpretación adecuada.